Hola queridos amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Esencial Factor, que es la palabra de Dios. Gracias por estar allí, gracias por estar en cada programa, en cada momento, para reunirnos y aprender un poco acerca de la Biblia, de la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que hemos venido estudiando durante los últimos estudios, que es acerca de Dios. Y hoy vamos a hablar y a analizar un comentario que hizo alguien diciendo que decir que el Padre es el único Dios verdadero, que es un error, porque Judas 1.25 no apoya eso. Entonces hoy vamos a ver de qué habla Judas 1.25. Soy Daniel Primera y es un gusto para mí poder estar con ustedes en estos minutos. Así que no te retires. Vamos a aprender qué dice realmente Judas 1.25. Tendrás razón. Ese comentario utilizando Judas 1.25. Mira, si a ti te parece bien este programa, o este estudio, o este tema, yo te invito a que tú puedas formar parte de esta labor compartiendo, comentando, dando like. Si estás en YouTube, te puedes suscribir a este canal y así ayudarás a que el algoritmo de las redes sociales pueda promocionar este tema a otras personas. Y también te invito a que tú lo puedas compartir con otras personas que tú creas que necesitan entender este tema o esta verdad bíblica. Muchas gracias de antemano por tu colaboración. ¿Sabes tú que debido a que hemos estado en Esencial Factor, hemos estado estudiando acerca cuál es el Dios bíblico, cuál es el Dios verdadero? En una oportunidad estudiamos acerca cuál es el verdadero Dios del sábado. Entonces, hay personas que presentan sus comentarios. Y está bien, yo no tengo problema con eso. Y muchas veces, la mayoría de las veces, yo le agradezco. Aunque no están de acuerdo con lo que yo creo, yo le agradezco por sus comentarios. Una persona que no vale la pena mencionar quién es, no es importante decir quién es, hizo un comentario acerca de eso de que el Padre es el Dios verdadero. Estás equivocado porque no aplica por lo que dice Judas 1.25. Porque Judas 1.25 dice, hablando de Cristo, que también es el único Dios verdadero. Entonces, el Padre es Dios verdadero, Cristo es el Dios verdadero, por lo tanto también el Espíritu Santo es el Dios verdadero. ¿Ves? Entonces, hoy quise comentar, o que a nosotros analicemos ese versículo que alguien utilizó para decir de que no es cierto eso de que el Padre es el único Dios verdadero, aunque fue dicho por Cristo. Eso no es invento mío. Eso lo dijo el mismo Cristo. Esta persona está refutando es a Cristo, porque lo dijo fue Cristo. Cristo dijo del Padre, tú eres el único Dios verdadero. Así literalmente dijo, tú eres el único Dios verdadero. Y Cristo reconoce al Padre en Apocalipsis. Cristo estando glorificado dice, del Padre mi Dios. Entonces hoy vamos a ver, para beneficio de las personas que tal vez ya tienen un buen conocimiento acerca de este tema, está bien, es bueno refrescar, pero también lo hago para beneficio de aquellas personas que están iniciando y que tal vez es primera vez que entran en el canal, es primera vez que escuchan este tema, es primera vez que ven un programa de Esencial Factor sobre este tema, sobre esta verdad. Entonces, a beneficio de estas personas, vamos a comentar sobre lo que dice Judas 1.25. ¿Será cierto que está hablando acerca de Cristo? Judas 1.25, y que por lo tanto ese versículo echa por tierra la verdad que dice de que el Padre es el único Dios verdadero. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice este versículo. Entonces, es importante que nosotros entendamos este principio, para que podamos tener una base.
Ya yo sé que tú lo has escuchado, que tú lo sabes, que yo también lo he repetido en otros estudios, pero es importante, como te dije, por beneficio de aquellas personas que tal vez es primera vez, puedan llegar a ser, puedan entrar en el canal y sea primera vez que vean este tema o este estudio. Entonces, para que ellos entiendan y tengan una base. ¿Me explico? Entonces, hay un principio que es bíblico, dicho por Cristo, dicho por Pablo, dicho por Juan y por otros escritores bíblicos, de que el Dios verdadero es el Padre. ¿Me explico? De que de ningún lado en la Biblia te dice de que Dios son tres seres. Cuando en la Biblia te dice Dios, está hablando es del Padre. Dicho por Cristo Jesús y confirmado por Pablo. Ese era el Dios hebreo. Entonces, vamos a ver estos versículos. Te digo, hay muchos más, pero por cuestión del estudio de tiempo, entonces yo he tomado estos tres. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Mira lo que dice el mismo Cristo. Juan 17:3, un versículo muy conocido, y esta es la vida eterna, que es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Aquí Cristo le está orando al Padre. Ya yo sé que yo he repetido, como me dijo una persona, no, es que tú repites. Claro, yo repito por beneficio. A mí me preocupa y me interesa a aquellas personas que tal vez están escuchando por primera vez este tema, o que tal vez entran al canal por primera vez. Y por eso que yo trato de repetir. Así como un maestro, un profesor, repite y repite porque se preocupa de que los niños, los alumnos entiendan, así también yo repito para beneficio de esas personas. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Esto está claro, esto no es ambiguo. Cristo está hablando directamente. El único Dios verdadero, el Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. También lo dice Pablo en 1 Corintios 8:6, dice, para nosotros, sin embargo, o sea, cuando dice para nosotros es para el pueblo de Dios. Hay religiones que tienen dioses falsos, dioses paganos. Habían naciones donde estaba Pablo que creían en dioses y que eran dioses paganos. Y Pablo, predicándole a estas personas de otras naciones, siendo gentiles, siendo paganos, él dice, para nosotros, sin embargo, o sea, para el pueblo de Dios, solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre. Esto está claro. Solo hay un Dios. ¿Quién? El Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor que es Jesucristo. ¿Ves? Te menciona a Dios y te menciona aparte Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Cristo es también señalado por el Padre como Dios. ¿Por qué? Porque Cristo, siendo el Hijo de Dios, participa de la misma naturaleza y sustancia del Padre, como lo hemos visto varias veces dicho en Hebreos. Hebreos 1 dice, hablando de Cristo, que participa, dice, siendo de la imagen misma de la sustancia del Padre, o sea, de la misma naturaleza. Por lo tanto, es divino como el Padre, porque participa de la misma naturaleza del Padre, y por eso que el Padre señala a Cristo Dios. Tu trono, oh Dios. En hebreo, tú puedes leer Hebreos 1 porque está hablando netamente de Cristo. Entonces, Cristo es Dios porque recibe esa naturaleza del Padre. Pero bíblicamente, y dicho por Cristo y por Pablo, dice que Dios, la persona de Dios, es el Padre. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, los versículos 9 y 10 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Vamos a ver qué Dios es, quién es Dios. Para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Ves? Como dijo Cristo, tú eres el único Dios verdadero. Pablo lo confirma y lo repite a los tesalonicenses. Al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo. Si ese Dios tiene un Hijo, quiere decir que es el Padre. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos. O sea, el Padre resucitó a Cristo de los muertos, quien nos libra de la ira
de la ira venidera. Entonces, alguien comentó de que esto no se aplica. Imagínate. O sea, diciéndome a mí, mira, Daniel, aunque no dijo mi nombre, no dijo mi nombre ni me saludó, pero dijo, mira, en otras palabras, estás equivocado, porque eso de que el Padre es el único Dios verdadero no aplica, por lo que dice Judas 1:25, que eso mismo dice supuestamente de Cristo, que también es el único Dios verdadero. Y como te digo, esta persona no me está refutando a mí. Esta persona no me está refutando a mí. Esta persona lo que está refutando es a Cristo. Imagínate, a Pablo, a Juan, que lo dice en primera de Juan, en la primera carta de Juan también lo dice. Entonces aquí vemos un claro ejemplo, escucha bien, aquí vemos un claro ejemplo de aquel que tuerce y fuerza la palabra de Dios para que diga lo que la Biblia no está diciendo. Y lamentablemente así hay mucho. ¿Para qué? Para defender lo indefendible. Porque mientras estos versículos que estamos viendo aquí, mientras estos versículos como Juan 17:3, 1 Corintios 8:6, 1 Tesalonicenses 1, versículos 9 y 10, la primera carta de Juan, Apocalipsis, te dice que el Dios es el Padre. Entonces cuando las personas me escriben diciendo que estoy equivocado o refutando lo que he presentado, no me están refutando a mí. Me están refutando es imagínate, nada más y nada menos que a Cristo. Porque estos versículos están claros. Estos versículos tú no tienes que aplicarle una exégesis, un estudio profundo para entender a quién se está refiriendo como Dios. Porque él mismo te lo dice, el Padre. ¿Ves? Entonces, esta persona que comenta, o que comentó, que me dijo esto, es un claro ejemplo de lo que hace aquella persona que intenta defender lo indefendible, lo antibíblico. Fuerza los versículos y fuerza un capítulo y hace que Cristo diga lo que no está diciendo. Entonces vamos a ver si ese versículo se está refiriendo a Cristo. Judas 1:25. Vamos a leerlo. Mira cómo dice Judas 1:24-25. Hay que leer un versículo más atrás, el contexto. Esta es la versión Reina Valera 60. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Así dice estos versículos. Entonces, en una lectura superficial, en una lectura que yo la hago, cuando yo leo la Biblia con los lentes, me pongo los lentes del Dios Trino, entonces yo voy a ver a ese Dios en todos los versículos. Imagínate, en Apocalipsis 4, donde te dice al que está sentado en el trono. Mira, escucha bien lo que te estoy diciendo. Escucha bien lo que te voy a decir, porque esto sucede cuando leemos la Biblia con los lentes de las ideas preconcebidas. Vemos al Dios Trino en todos los versículos. Apocalipsis 4 dice al que está sentado en el trono. Te está diciendo que es alguien que está sentado en el trono, uno singular. Entonces, los ángeles le dicen a ese uno, los serafines, los ángeles, los seres vivientes le dicen, santo, santo, santo. ¿Y sabes tú lo que dicen las personas? De que ahí están sentados tres porque los ángeles dicen santo, santo, santo. Y no leen el contexto. No leen primeramente el contexto que te dice al que está sentado en el trono, que es uno, al que está sentado, uno solo. Y que lo confirma todo Apocalipsis, que es el Padre. También lo confirma Apocalipsis 5, el siguiente capítulo. Y el contexto te dice por qué los ángeles repiten 3 veces. Bueno, repetir 3 veces significa
la intensidad de algo. Pero ellos dicen, porque tú eres y has de venir. ¿Qué es lo que está diciendo con santo, santo 3 veces? Teniendo presente el contexto que dice, tú que eres y has de venir. O sea, tú eres santo en el pasado, santo en el presente y santo en el futuro al Padre Celestial. Intensamente santo, eternamente santo. ¿Y sabes tú lo que dicen las personas? Cuando no se quitan los lentes del Dios Trino, que comienzan a ver al dice Dios Trino en todos los versículos, entonces dicen, ahí está, ¿ves? Son 3. Hermano, a mí me da como una tristeza, para no decir indignación, una tristeza, cuando alguien, aún leyendo, hermano querido, aún leyendo, y la Biblia siendo clara que está hablando del Padre que está sentado en el trono, como dice Daniel 7, al anciano de día que está sentado, todavía dicen que son 3. ¿No ves? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, cuando una persona trata de leer la Biblia, no para aprender, no para reconocer si está equivocado, sino para refutar y confirmar lo que cree, entonces va a forzar versículos para que digan lo que no está diciendo y defender lo indefendible. ¿Me explico? Ojalá que tú no seas de esto, ojalá que tú seas de las personas honestas que estudian la Biblia para la honra y gloria del Padre Celestial, para aprender, para conocer a Dios, sinceramente, honestamente. Entonces, una lectura superficial de Judas 24-25, ahí decimos, ve, ahí se está refiriendo a Cristo. Entonces no aplica de que el Padre sea el único Dios verdadero, porque aquí Judas también está diciendo de Cristo que es el único, y también dice nuestro Salvador. Vamos a ver cómo dice el original. Yo busqué en el original y vi cuáles son las versiones que se apegan más al original. Por ejemplo, la Biblia de las Américas, en este versículo se pega más al original. Dice, pon atención y vas a ver, dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Te pregunto, cuando dice al único Dios nuestro Salvador, ¿se está refiriendo a Cristo? Para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo. Otra versión, mira esta, Reina Valera, actualizada 2015. Dice, es parecida a la Biblia de las Américas. Dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria, con grande alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad desde antes de todos los siglos, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, estos versículos nos hablan más claro, estas versiones nos hablan más claro. Y aquí nos dan una pista, nos dan un indicio, nos dan más claridad para entender a qué se está refiriendo Judas 1:25. Entonces, ¿a quién se refiere cuando llama nuestro Salvador? Cuando llama a nuestro Salvador. Cuando tú lees, escucha, cuando tú lees la Biblia, solamente para confirmar lo que tú supuestamente crees como verdad, vas a caer en estos errores, vas a hacer esto. Entonces, como ahí dice, al único Dios, nuestro Salvador,
ahí es Cristo, eso es Cristo. Entonces lo que dijo Cristo en Juan 17:3 no aplica. Porque en Judas dice, único Dios y nuestro Salvador. Y ahí está, es Cristo. Hermano, Pablo, la Biblia, llama también al Padre Salvador. Porque el Padre fue el que planificó el plan de redención. Él fue el que destinó a su propio Hijo como un cordero sin mancha para nuestra salvación. Por eso se dice que Él es el Salvador. Él habitaba en Cristo haciendo los milagros. Él habitó en Cristo, moraba en Cristo cuando Cristo se encarnó. El Padre estaba con Cristo en la cruz, reconciliando consigo mismo al mundo. Por eso la Biblia y Pablo en varias oportunidades llama al Padre nuestro Salvador. Porque el Padre estaba en Cristo, en la cruz, reconciliando consigo al mundo. Pero entonces hay quienes creen que porque Judas 1:25 dice, único Dios nuestro Salvador, no, ese es Cristo. Pero ahí tú estás viendo que se está nombrando a los dos. Al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo. Por eso se le dice Salvador. Porque Él estaba salvando al mundo por medio de su Hijo. Judas 1:25 no está hablando de Cristo como único Dios. Se está refiriendo al Padre. Vamos a verlo. Vamos a verlo. La Biblia llama Salvador también al Padre. 1 Timoteo 1:1. Mira lo que dice en la primera carta de Timoteo. Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¿A quién se está haciendo referencia Pablo? A Cristo, al Padre. Dice, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. Otra, Tito 2, versículo 10 y 11, dice, que no defrauden, sino que demuestren toda buena fe, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Cómo se manifestó la gracia de Dios? Que no le dio muerte a la humanidad, al hombre, sino que entregó a su Hijo, envió a su Hijo, activó el plan de redención. ¿Quién fue ese? El Padre, a través de Cristo su Hijo. ¿Y cómo lo llama? Dios, nuestro Salvador. Siguiente, 1 Timoteo, capítulo 2, los versículos 3 al 5 dice, esto es bueno y aceptable delante de Dios, nuestro Salvador, a quien quiere que todos los hombres sean salvos y que lleguen al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, ¿quién es ese Dios? Cuando te dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, ¿quién es? ¿Es un Dios trino? ¿O es el Padre? Es el Padre. Como dice el versículo 3, esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Ves? Al Padre se le llama también Salvador. 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 10, porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. ¿Quién es ese Dios viviente? Porque ahí dice, porque es capaz que digan, mira, ese Dios viviente es Cristo. Porque se hizo espíritu vivificante. Porque Romanos dice que Cristo fue, creo que fue Pablo en Corintios, dice espíritu vivificante. Porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres. Y puede haber una persona que diga, ¿ves? Ese es Cristo. ¿Quién es el Dios viviente? Bueno, vamos a verlo. Es lo que dice el mismo Cristo en Juan. El Dios viviente es el Padre. Juan 6, 57 y 69. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, por eso se le dice Padre viviente, porque Él tiene vida original y esa vida se la dio a Cristo. Por eso dice Pablo
que el Padre agradó que en Cristo habitara la plenitud de la divinidad. Cristo tiene la vida del Padre, por eso dice que tiene vida original, no derivada de otro. ¿Por qué? Porque es la vida del Padre. Porque es divino como el Padre. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, ¿ves? Yo vivo por el Padre de la misma manera. El que me come, también vivirá por mí. Y nosotros hemos creído, dice Pedro, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿quién es el Dios viviente? ¿A quién hace referencia aquí cuando dice 1 Timoteo 4:10? Porque para esto mismo trabajamos arduamente y luchamos, pues esperamos en el Dios viviente, quien es el Salvador de todos los hombres. ¿A quién se está haciendo referencia? Al Padre. Mateo 16:17 dice, respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿quién es ese Dios viviente que es el Salvador de todos los hombres? El Padre. Mateo 26:63. Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién es el Dios viviente? ¿Que es el Salvador de todos los hombres? El Padre. Entonces Judas 1:25 no se está refiriendo a Cristo. Judas llama único Dios verdadero es al Padre, porque luego menciona a Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos superficialmente la Biblia, cuando nosotros tratamos de leer la Biblia para confirmar lo que yo creo y no para glorificar al Padre, vamos a caer en estas cosas. Y el problema no es solamente que yo lo crea para mí, porque está bien, tú lo puedes creer para ti, pero cuando tú lo enseñas, cuando alguien enseña, brother, cuando alguien enseña y confunde a otras personas, defendiendo, como yo siempre lo digo, lo indefendible, entonces te fuerzan un versículo, te critican a otras personas, entonces te comentan con cosas absurdas, a veces hasta se meten hasta contigo mismo o conmigo mismo. ¿Me explico? Con insultos, con comentarios que uno dice, esta persona realmente es cristiana, esta persona realmente es espiritual, esta persona realmente es como esa persona piensa de que conoce más. Si una persona conoce más, debe actuar de forma diferente. Entonces, bueno, también eso se entiende porque eso ha existido desde el mismo inicio del pecado. Eso lo hizo Lucifer en el cielo. Y eso lo hizo también Lucifer o Satanás en la tierra con Adán y Eva. Distorsiona a Dios para que el hombre pecara. Y ese es el espíritu del anticristo. ¿Me explico? Como lo dice claramente Juan, el espíritu del anticristo niegan al Padre y niegan al Hijo. Entonces el anticristo no reconoce a Cristo como Hijo de Dios. Y como el Padre siendo el Dios verdadero. Y repito, no estoy diciendo con esto que Cristo no sea Dios. Cristo es Dios dicho por el Padre porque Cristo participa de la misma naturaleza del Padre. Pero Dios es el Padre, Cristo, Hijo de Dios. Entonces, da tristeza cuando alguien entonces te quiere refutar esta verdad bíblica con otros versículos cuando lo está leyendo de forma incorrecta, cuando lo está aplicando de forma incorrecta. Entonces, Judas 1:25 no le está diciendo el único sabio y Dios verdadero a Cristo. Está hablando del Padre. Te lo voy a confirmar con otro aspecto, con otra evidencia que aparece allí mismo en Judas 1, pero el versículo 24.
Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo. Es la parte cuando dice presentarnos delante de quién. ¿Te recuerdas cuando dice Judas, cuando dice quien es poderoso, dice que es poderoso para guardarnos sin caída, para presentarnos delante de su presencia y de su gloria? Entonces, presentarnos delante de quién. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Porque esa es otra evidencia de que te está hablando es del Padre y no de Cristo. Entonces, ese versículo está hablando que es de presentarnos delante del mismo, o sea, del Padre. Vamos a leerlo de nuevo. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos irreprensibles delante de su gloria. Con grande alegría. Dice, para presentarlos irreprensibles delante de su gloria. Al único Dios, nuestro Salvador, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Está hablando es del Padre. Ahora, lo que está diciendo Judas, está presente también en otros versículos, en otras partes de la Biblia, que es presentarnos a todos los redimidos sin mancha delante del Padre. Claro, vamos a verlo. Mira lo que dice Pablo. Es del Padre mismo. Presentarnos delante del Padre mismo. En Colosenses 1, y tenemos que leer el contexto, vamos a leer los versículos 12, 13 y luego del 19 al 22. Dice, con gozo, dando gracias al Padre. Ten presente que está hablando del Padre y se refiere y va a hablar de las acciones que ha hecho el Padre a través de Cristo. Te repito, Pablo está hablando, en este capítulo está hablando del Padre, de las acciones que ha hecho el Padre para la redención del ser humano a través de Cristo. ¿Me explico? Entonces dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos. Entonces, ¿quién es el que nos hizo apto para participar de la herencia de los santos en luz? El Padre. ¿A través de quién? A través de Cristo. ¿Te recuerdas que Cristo dijo en Juan 17, Padre, tú en mí y yo en ellos? Cuando se tiene la presencia de Cristo, se tiene la presencia del Padre. Padre, tú en mí, yo en ellos, en los creyentes. Entonces dice, el Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, eso lo hizo el Padre a través de Cristo, y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Estás viendo que son las acciones del Padre en el creyente? Versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en Él, o sea, en Cristo, habitase toda la plenitud. O sea, la divinidad, como luego dice Colosenses 2. Y por medio de Él, o sea, de Cristo, o sea, mira las acciones. El Padre está haciendo todas estas acciones a través de Cristo. Y dice, y por medio de Él, o sea, de Cristo, de su Hijo, reconciliar consigo todas las cosas. Así, las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, de la cruz de Cristo. Y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién es el que ha reconciliado? Es el Padre que nos ha reconciliado a través de Cristo. Dice, nos ha reconciliado en su cuerpo de carne. O sea, en el cuerpo de Cristo. Por eso dice, en su cuerpo de carne, porque está hablando de Cristo, de su Hijo, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, ¿de quién está hablando Judas? ¿De quién está hablando Judas aquí cuando dice, y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos irreprensibles delante de su gloria? Con gran alegría. ¿De quién está hablando? Está hablando del Padre, como dice Pablo aquí. Que por medio de Cristo, el Padre Celestial nos ha hecho aptos, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y nos ha reconciliado para presentarnos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, o sea, del Padre mismo. Por lo tanto, Judas 1, 24, 25 está hablando es del Padre. Otro, Apocalipsis 17, 13, 15, dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿ves? Sin mancha, irreprensibles, santos, justificados,
¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo les dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, no tienen mancha, dices, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son irreprensibles, son sin manchas, son santos. Versículo 15. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono, que es el Padre, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Entonces Judas 1:24, cuando dice, y aquel que es poderoso para presentarnos delante de él sin mancha e irreprensible, de su gloria, con gran alegría, ¿a quién está haciendo referencia? Está haciendo referencia al Padre. Para presentarnos delante de su propia presencia. Y te dice allí el que está sentado en el trono, que es el Padre. ¿Lo confirma la Biblia? Sí. Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero. Ahí está. Al que está sentado en el trono es el Padre, y al Cordero sea la alabanza, la gloria, la honra, el poder por los siglos de los siglos. Lo que dice Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día. ¿Quién es el que está sentado en el trono? El anciano de día, no son tres. La Biblia te dice, el anciano de día, uno, singular. El anciano de día, ¿por qué se le dice anciano de día? Porque es el Padre. Cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego. Ahí está, se sentó en el trono y la rueda del mismo fuego ardiente. Y unos versículos más adelante dice que luego se le acercó uno como hijo de hombre viniendo en las nubes. ¿Quién es ese? El Cordero, lo que dice Apocalipsis 5, que es el Cordero que se acerca al Padre. Cristo, el Hijo de Dios, se acerca al anciano de día en Daniel 7. En Apocalipsis dice al que está sentado en el trono, se le acerca el Cordero, que es Cristo, el Hijo de Dios. No está hablando, ahí no está hablando de tres. El que está sentado en el trono, desde el Génesis a Apocalipsis, es el Padre. Y del otro que dice que está en el trono, pero está de pie, es Cristo. Que es el Cordero. El Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, en Daniel 7, que se presenta delante del Padre para recibir el reino. Entonces, hermano querido, Judas 1:24, 25 nos está hablando de Cristo. Cuando te dice, Judas 1:24 y 25, el único sabio Dios y verdadero es el Padre. Lo que dijo Cristo en Juan 17:3, tú eres el único Dios verdadero. Y esa es la vida eterna. Entonces es un error terrible decir, mira, eso no aplica, aunque fue dicho por Cristo. Yo lo que digo es, ¿cómo pueden tener la osadía, porque es osadía, cómo pueden tener la osadía de decir de que no aplica algo dicho por Cristo Jesús, brother? Yo no sé si ustedes entienden esa tristeza o esa, ¿cómo podemos decir? Esa indignación. ¿Cómo alguien puede decir eso de que Dios es el único Dios verdadero no aplica? Cuando lo está diciendo es Cristo. Porque si fuera invento de alguien, ¿no? De una persona, en una predicación, un sermón, en un estudio que diga eso, le dice, no, brother, aquí estás equivocado, mira lo que dice Judas. Pero algo que lo dijo Cristo. Y que lo dice varias veces. Por eso yo te digo, ese es un claro ejemplo de esas personas que tratan de forzar y torcer la Biblia en un versículo para que diga lo que la Biblia no está diciendo, para que diga lo que la palabra de Dios no está diciendo. Hemos visto que los redimidos estarán sin mancha, porque ese es el plan. Que estén sin mancha delante es del Padre, porque el Padre es el Dios verdadero. Por eso que los 144,000 tienen el nombre del Padre. El original dice el nombre, un solo nombre, que es el Padre en la frente. Porque mientras Apocalipsis te habla de una guerra de dioses, te presenta una guerra de dioses, porque ramera, que implanta la marca de la bestia, es idólatra. Porque ramera, esa palabra en griego,
es idólatra. No es solamente es ramera porque tiene relaciones o fornica con los reyes de la tierra, sino porque adora otros dioses falsos. Y por eso se le dice ramera, porque es idólatra. Esa palabra tiene que ver es con idólatra. ¿Me explico? Entonces, en Judas 1, 24 y 25 están hablando desde el Padre. Y lo que dijo Cristo, y lo que dijo Pablo, y lo que dijo Juan, refiriéndose al Padre como el único Dios verdadero, esa es la verdad bíblica. Y se mantiene. No se puede refutar porque esa es la verdad bíblica. Antes de seguir con la siguiente parte, para que veamos lo que dice el mismo comentario bíblico sobre esos versículos, quiero leer los comentarios que me han escrito. Dice, por ejemplo, dice el brothercito Eduardo Pineda de Honduras. Dice, saludos y bendiciones. Amén. Hermano, ese es el peligro de la Trinidad. Qué tristeza. En la Biblia Cristo mismo dejó claro que el Padre es el único Dios verdadero. Exacto. Tienes razón. Y Cristo es el Hijo divino de Dios. Por ende, heredero de su Padre, el ser igual a Dios. Cristo es Dios por naturaleza. Ajá. Entonces el Padre hizo saber que había ordenado que Cristo, su Hijo, fuera igual a Él. De modo que donde quiera estuviese su Hijo, estaría Él mismo también. Historia de la Redención, página 15. Amén. Muchas gracias, brothercito. Dios te bendiga. Gracias por tu aporte. Gracias por tu comentario. Un abrazo. Dios te bendiga. Dice José Quispe Paredes. Saludos, hermano Daniel, desde Perú. Muchas gracias, hermano. Saludos también para usted. Padre es el único Dios y un solo Hijo, unigénito, Cristo. Amén. Así es. Eso es lo que presenta la Biblia. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Dios le bendiga. Dice Ena Marchena. Saludos, hermano Daniel, desde Perú. Muchas gracias, hermana. Saludos también para usted. Un abrazo en Cristo. Igualmente. Muchas gracias. Muchas gracias por ese aprecio, por ese cariño y por ese abrazo, por ese saludo. Dios le bendiga a todos ustedes. Gracias por esos comentarios, por esos aportes y por esos buenos deseos. Yo también deseo a ustedes que Dios les bendiga, a ustedes y a su familia. Muchas gracias por estar allí. Vamos a ver lo que dice el comentario bíblico. ¿Será que el comentario bíblico confirma lo que dice la Biblia o apoya lo que creen algunos por allí, de que Judas 1.25 está hablando de Cristo? Mira lo que dice. En el versículo 25, en la parte donde dice único y sabio Dios, vamos a ver a quién se refiere. Dice, la evidencia textual establece el texto único Dios. De ese modo, se hace énfasis en el hecho de que Dios es único y el único. Cuando te dice Dios, ¿a quién hace referencia? Al Padre. Nuestro Salvador. Vamos a ver a nuestro Salvador. Porque muchos piensan, porque dice nuestro Salvador, piensan que hace referencia a Cristo. La evidencia textual establece la inclusión de la frase por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cosa que no aparece en la Reina Valera 60. Te repito, la evidencia textual establece la inclusión de la frase, o sea que está incluida la frase por medio de Jesucristo nuestro Señor, después de nuestro Salvador. ¿Ves? O sea, que cuando dice nuestro Salvador está hablando del Padre, porque dice, en cuanto al calificativo Salvador, aplicado al Padre. Así que, para leer la Biblia hay que quitarse los lentes de las teorías preconcebidas y tratarlo de leer con honestidad y con un corazón sincero, con deseo de aprender, no para confirmar lo que supuestamente se sabe o se conoce. ¿Ve? Ahora vamos a ver
la cita. Vamos a ver la cita de la sierva del Señor. Vamos a ver la cita de la sierva del Señor para seguir confirmando esta verdad. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 280, dice: las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo. Entre Dios, porque es el Padre, entre Dios y Cristo. Y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. Personalidad individual. Dios es el Padre, no son tres. Dios es el Padre, Cristo, Hijo de Dios. Personalidad individual. Dios es el Padre de Cristo. ¿Estás escuchando? Dios es el Padre de Cristo. Cristo, Hijo de Dios. A Cristo ha sido dada una posición exaltada, ha sido hecho igual al Padre, todos los consejos de Dios están abiertos para su Hijo. Ese es el Dios bíblico. Manuscrito 5. En los días de Noé, párrafo 13 dice: Dios es un gobernador. Te está hablando en singular. No te está diciendo Dios son tres gobernadores. Te está diciendo Dios es un gobernador moral y también un padre. Hermano, ¿qué más claro que esto? Dios es un gobernador moral y también un padre. Él es el legislador. Ellen White, carta manuscrito 20, dice también manuscrito 116, 1905, párrafo 19. El Señor Jesucristo, el unigénito Hijo del Padre, es verdaderamente Dios en infinitud. Cuando dice en infinitud, quiere decir que porque participa de los atributos del Padre. Dice, aunque no en personalidad. ¿Por qué? Porque Dios es el Padre y Cristo, Hijo de Dios. Ha heredado la naturaleza del Padre. Así de simple. ¿Me explico? El Señor Jesucristo es el unigénito Hijo del Padre. Es verdaderamente Dios en infinitud, aunque no en personalidad. Mira el primer comentario, en la parte de arriba. El primer comentario dice: las Escrituras indican claramente la relación que hay entre Dios y Cristo y hacen resaltar muy claramente la personalidad individual de cada uno. ¿Ves? Personalidad individual. ¿Y cuál es la personalidad de Dios? Dice, el Padre de Cristo. ¿Y de Cristo? ¿Cuál es la personalidad de Cristo? Hijo de Dios. Dios es el Padre, Cristo, Hijo de Dios. Entonces Cristo Jesús no está equivocado. Juan no está equivocado. Pablo no está equivocado cuando señalan al Padre único Dios verdadero. Hermano, y le pido a usted, en el nombre del Señor, porque yo no soy quien. Yo también soy un simple ser humano, ignorante de las Escrituras. ¿Me explico? La palabra de Dios es profunda para yo estar diciendo de que yo me conozco todo, yo sé todo. Pero, por eso le digo, le pido en el nombre de Dios que usted no caiga en ese mismo plan, esa misma actitud de estas personas que refutando a aquellos que tratan de predicar lo que es la verdad, caen en la mala práctica de estar forzando versículos para que la Biblia, la palabra de Dios, diga lo que nos está diciendo. Hermano querido, de todo corazón, que usted no tuerza, que usted no obligue a la palabra de Dios a decir lo que nos está diciendo, solamente para defender su postura y su posición. En el nombre de Cristo, que usted no sea. Señor, te pido, Padre Celestial, te pido que las personas que están escuchando no sean parte o no lleguen a ser parte de ese grupo de personas que tuercen los versículos para que tú digas lo que no estás diciendo, sino que sea de ese grupo que con corazón sincero, con corazón abierto, honesto, acepten la palabra tal cual tú las has dejado, para honra y gloria de tu nombre. Bendice a todas estas personas que están escuchando, que puedan llegar a ser conocedores de la verdad,
de la verdad bíblica y que puedan proclamarla con poder al mundo. Te lo pido en el nombre santo y por los méritos santos y por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Guarda a todas estas personas. Vamos a ver ahora, para terminar, lo que dice un documento de la misma iglesia. Esto ya lo he leído en otras oportunidades, pero como te digo, para beneficio de aquellas personas que tal vez son nuevos en el tema o están viendo por primera vez estos videos. Mira lo que dice este documento. Dice Mueller, pautas hermenéuticas para tratar cuestiones teológicas. Reflections, número 40, octubre de 2012, Instituto de Investigaciones Bíblicas, Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. En la página 1 dice: hay temas como la Trinidad que tratan de conceptos bíblico-teológicos que no pueden basarse directamente, o al menos no exclusivamente, en el vocabulario bíblico. No hay ningún texto bíblico que diga hay un solo Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No hay ningún texto bíblico que lo diga. ¿Por qué? Porque bíblicamente, la verdad bíblica es que Dios es el Padre Celestial. Cristo, Hijo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Antes de terminar, quiero leer los últimos comentarios de ustedes que con cariño han escrito. No sé si logran ver. Dice, por ejemplo, la hermana Zaida Esther dice: amén, bendiciones hermano Daniel. Muchas gracias hermana, que así sea. Bendiciones también para usted y para su familia. José Quispe, muchas gracias hermana, muchas gracias por escribir, gracias por estar allí. José Quispe Paredes dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Padre lo quiere revelar. Mateo 11:27. Así es, amén. Alabado sea el nombre de Dios. Muchas gracias hermano José. Un abrazo, gracias por su comentario. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar allí. Gracias por compartir estos minutos con Esencial Factor. Soy Daniel Primera. Ha sido un placer para mí poder estar con ustedes. En estos minutos. Y si este tema crees que es importante y que otras personas lo pueden, necesitan conocerlo, bueno, te invito a que tú lo compartas, le des like, te suscribas al canal, porque así estás ayudando con esta labor. Con esta labor para honra y gloria de Dios. Dios te bendiga grandemente. Un abrazo grande. Si Dios mediante, nos vemos en un siguiente estudio, si así lo permite Dios. Termino con Alexander Reyes. Dice: hola hermano Daniel, gracias por ayudarnos a entender estos versículos. Gloria a Dios. Saludo desde Colombia o Venezuela. No. Creo que es Colombia. Bueno, muchas gracias hermano. Un abrazo, Dios te bendiga, gracias por tu comentario. Dios te bendiga grandemente. Y la gloria sea para Dios, porque la palabra es de Él. El conocimiento es de Dios. Y muchas gracias por tu saludo. Bueno, esto ha sido Esencial Factor. Soy Daniel Primera y nos vemos en un siguiente estudio. Y recuerda esto, cada día, paz y conoce al Cordero de Dios.